Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, y vamos a comenzar la unidad sobre mercado cambiario. Bueno, ya dijimos, este capítulo va a estar dedicado a entender un poco cómo funciona el mercado eh, de cambio entre monedas de distintos países. Eh, y también a explicar justamente cuál es la importancia que tiene este mercado en países como la Argentina, que se puede definir como economías periféricas, ¿no es cierto? Vamos a entender economías periféricas como aquel tipo de economías que siendo, digamos, abiertas, obviamente todas las economías capitalistas del mundo hoy son abiertas, están abiertas al intercambio comercial y la posibilidad de exportar e importar y de movilizar capital en los distintos mercados de capitales es una posibilidad, pero más allá de eso, vamos a hablar de la importancia que tiene el mercado cambiario para economías semi-industrializadas, fundamentalmente. Cuando digo semi-industrializadas me refiero a economías que, bueno, requieren de la importación de inputs, de medios de producción, de insumos, de bienes de capital, eh, de conocimiento tecnológico, de cosas que que generalmente, digamos, a veces no están, digamos, no son producidas localmente y por ende tienen que ser requeridas, demandadas, comerciadas eh, en el mercado internacional. Y por otro lado, además, economías que abiertas, semi-industrializadas, yo diría chicas, en alguna medida. Chicas o pequeñas en términos de que en sí la capacidad de producción que tienen a nivel local, a nivel, perdón, internacional, no las hace, no las convierte en economías que muevan el amperímetro en términos de los precios internacionales, ¿no es cierto? Entonces son básicamente tomadoras de precios internacionales, toman los precios dados que vienen del mercado de afuera. Eh, Obviamente, es importante recordar que el concepto de economía de mercado no implica un lugar físico, digamos, único, sino que, digamos, obviamente el mercado, mejor dicho, es una institución que puede ser tanto virtual, ya dijimos, el mercado es aquel es aquel lugar virtual o real en el que se llevan en el que se llevan a cabo relaciones de intercambio, ¿no es cierto? Esto lo habíamos definido ya por la unidad eh, 2, si mal no recuerdo, y en ese sentido vamos a analizar un tipo de mercado en particular, que es el mercado en el que se llevan a cabo relaciones de intercambio entre monedas, entre signos de valor emitidos por bancos centrales eh, de diferentes estados. Justamente en ese espacio se encuentran quienes son oferentes de moneda internacional o de distintas monedas internacionales, quienes son demandantes de las distintas monedas internacionales. Puntualmente, vamos a ver que obviamente quienes son demandantes de las monedas internacionales son oferentes de la moneda nacional y quienes son eh, oferentes de la moneda internacional son demandantes de la moneda local, ¿no es cierto? Eh, Obviamente, digamos, en estos mercados están, obviamente, digamos, se llevan, las relaciones se llevan a cabo en las distintas casas de cambios o entidades financieras, y obviamente su actividad, como ustedes ya se imaginan, o como ya hemos visto, digamos, de la unidad 9, este mercado se encuentra regulado por el Banco Central. Este es uno de los mercados, digamos que la política monetaria era la principal variable, perdón, que la tasa de interés era la principal política monetaria, pero también
la regulación sobre el mercado cambiario es una política, digamos, sobre la que interviene o que define el Banco Central. Como vamos a ver, en países como la Argentina, en países periféricos, en países en donde justamente hay una fuerte regulación a los mercados de cambio, suelen desarrollarse de forma paralela mercados que no están legalizados, mercados que intentan evadir ciertas normas de acceso o ciertas regulaciones de cantidad sobre las divisas que una persona puede comprar en un momento determinado, ¿no? Y esos mercados paralelos que están libres, el tipo de cambio tiende a básicamente flotar, si se quiere, y a determinarse por, bueno, la demanda y la oferta circunstancial de divisas, ¿no? Vamos a ver que, obviamente, acá vamos a comenzar algunos tipos de definiciones eh, que son importantes a la hora de entender el mercado cambiario. La primera justamente es mercado cambiario, mercado de cambio. Como ya dijimos, es el espacio real o virtual en el que se llevan a cabo relaciones de intercambio entre monedas. Acá dice divisas, las monedas, las divisas, vamos a ver que es un tipo de moneda particular. Como ya sabemos, bueno, está bueno recordar, la moneda es todo aquel objeto que puede ser tanto, digamos, para una corriente como la metalista una mercancía, para una corriente como la charterista una deuda del Estado, fundamentalmente, que, bueno, es signo de valor, es decir, es unidad de cuenta, es medio de pago y a su vez, o medio de cambio, y a su vez es reserva de valor. Justamente este tipo de, de utilidades, sobre todo el de medio de cambio y el de reserva de valor, son las principales razones por las que, bueno, digamos, una persona puede demandar una moneda a la otra. Como ya dijimos, también recordemos en la unidad 9, una persona demanda dinero o demanda moneda por varias razones. Una puede ser la demanda para llevar a cabo transacciones asociadas a, bueno, que esta moneda tiene capacidad de eh, adquirir otros bienes y por ende es medio de cambio. Pero también la moneda es justamente, dada esa gran capacidad de adquirir bienes, sirve en contextos de riesgo, por ende hay personas que compran moneda para, por si necesitan, digamos, pagar algo de forma inmediata. Y también sabemos que las personas pueden demandar dinero por motivos especulativos, para hacer una ganancia, pensando que el peso, o digamos, digamos eh, la tasa de interés de una economía va a bajar o subir, y así y el precio de los activos financieros va a actuar eh, en forma inversa, y esto, digamos, permite a los actores vender cuando está caro y comprar cuando está barato, para hacer una ganancia, ¿no? Bueno, de esta misma forma uno puede decir que las personas demandan monedas extranjeras, monedas, signos de valor que no son emitidos por los estados nacionales. Uno puede mandar dólares porque quiere comprar algún bien que solamente se consigue en dólares, pensemos mercado inmobiliario. Uno puede demandar dólares porque, por motivos precautorios, digamos. En Argentina esto, digamos, dado que en Argentina el peso no es reserva de valor, tener ahorros en dólares siempre es bueno y siempre uno puede demandar de forma precautoria, digamos. Y luego también puede haber una demanda especulativa, digamos, que está más asociado a los grandes operadores cambiarios, que pueden comprar cuando ven que el dólar está barato, cuando ven que el precio está, digamos, muy apreciado, eh, y pueden vender dólares, perdón, digamos, pueden vender dólares cuando
ven que que el dólar está muy caro. Todo esto, digamos, fundamenta la demanda de divisas. La oferta de divisas generalmente está asociada con las personas que tienen divisas, y en general las personas que tienen divisas, y bueno, en general son exportadores, en general son personas eh, diplomáticos, que cobran su sueldo en los países, de los países que representan, pero lo cobran en Argentina, con lo cual tienen moneda extranjera y pueden vender esa moneda. Consultores internacionales que reciben su salario, su pago, su remuneración en moneda, en la moneda, digamos, del organismo internacional que los contrate. Puede haber varios oferentes, pero en general en todos los países los oferentes son los exportadores, ¿no? Las importaciones obviamente están detrás de la demanda de dólares, ¿no? A su vez, digamos, vamos a ver un poco qué son las divisas. Como ya dijimos, las monedas son medios de pago que cumplen la función de ser medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Las divisas son un tipo especial de monedas porque son monedas que en general se aceptan de forma internacional para cancelar deudas o para comprar bienes de forma internacional. Entonces es muy probable que para comprar algún perfume o algún bien importado de lujo se acepten euros en los free shops, por ejemplo, en lugares, en los aeropuertos, pero, o dólares, o yenes, pero ningún aeropuerto del mundo va a aceptar, digamos, en la parte, no digo en las afueras de migraciones, digo adentro, ¿no? Digamos, a ver, voy a poner esta comparación. Es muy probable que el aeropuerto de Kenia acepte que se compre un bien en dólares. Ahora, ningún lugar en Kenia va a aceptar pesos argentinos, ¿no? Y como digo Kenia, puedo decir Australia. Como digo Australia, también puedo decir Bangladesh o Suiza. Ningún país del mundo, digamos, va a aceptar pesos argentinos. Pero en esos países en general, si uno no tiene, digamos, otra moneda, si no tiene la moneda de curso legal, van a aceptar dólares. O pueden aceptar euros en el caso de Suiza, por ejemplo. En el caso de o libras esterlinas, en el caso de Australia. Pero seguro pesos no van a aceptar. Tampoco acá en Argentina, digamos, si uno tiene al supermercado y quiere pagar en pesos colombianos, bueno, no va a poder comprar nada con pesos colombianos. Ahora, es muy probable que si uno quiere ir al supermercado a comprar, digamos, y pagar en dólares, y es muy probable que te lo acepten al tipo de cambio oficial, obviamente que se perdería muchísimo dinero, pero es probable que lo acepten, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas suelen suceder, digamos, y muestra que hay una jerarquía internacional de monedas. Y esa jerarquía internacional de monedas muestra que países como Estados Unidos, como Inglaterra, como los países europeos, como Japón, y últimamente también como el renminbi chino, son monedas que se empiezan a aceptar de forma internacional para pagar en cualquier lugar del mundo, en general, ¿no? Y esto hace que esas monedas, que no importa en qué nación te encuentres, siempre son aceptadas los medios de pago emitidos por esos estados, se conozcan como divisas, básicamente.
Luego tenemos una segunda definición que tiene que ver con el tipo de cambio, que yo ya básicamente la estuve digamos, introduciendo. El tipo de cambio es la relación entre básicamente, digamos, la, la, la moneda de un país y la de otro. En general esto cambia, a veces los países centrales suelen, digamos, definir el tipo de cambio como la cantidad de, bueno, en Argentina el tipo de cambio es la cantidad de pesos que hacen falta para comprar un dólar, ¿no? En Estados Unidos el tipo de cambio está definido al revés. Está definido como por, eh, digamos, cuántos pesos hacen un dólar. Eh, Básicamente eso, y como ellos es el dólar, digamos, lo que te queda es básicamente, digamos, mejor dicho, digamos, sí, 1/30. Sería, en realidad, ¿cuántos dólares puedo comprar con un peso? Básicamente, ¿no? Esa es la relación. ¿Cuántos dólares puedo comprar con un peso? Y seguramente, digamos, se va a poder comprar 0,03 centavos, digamos, 3 centavos de dólar, ¿no es cierto? Menos, mucho menos. Eh, Seguramente, y sí, va a estar en 0,016, digamos. Casi un centavo de dólar voy a poder comprar con un peso, digamos. Y, mientras que y eso muestra, digamos, cuántos pesos, digamos, cuántos dólares puedo comprar con un peso. Ese es el tipo de cambio en Estados Unidos. En Argentina está definido al revés. En Argentina está definido por cuántos pesos tengo que reunir yo para comprar un dólar, ¿no? Y esto, digamos, cambia un poco la lógica, porque sobre todo para monedas que tienen una gran nominación como la nuestra, digamos, es muy poco de dólar lo que se puede comprar con un peso. Entonces, para hacer más fácil, en realidad, la definición de mercado perdón, de tipo de cambio en Argentina está dada por, bueno, digamos, cuántos pesos tengo que entregar yo para que me den un dólar, ¿no? Obviamente, la idea esta de que te den un dólar tiene que ver con la jerarquía de monedas, ¿no es cierto? Es cuántos dólares, cuántos pesos o cuántos medios de pago de moneda periférica tengo que reunir para comprar una unidad de divisa internacional. Estados Unidos, como es divisa internacional, como la moneda que emite es la divisa internacional, porque la gran mayoría de las transacciones internacionales se hacen en dólares, no tiene ese complejo, si se quiere, y, digamos, miden todo en términos de su moneda, ¿no? Entonces, eh, digamos, la pregunta, digamos, cuando uno va a la casa de cambio de Estados Unidos, lo que se encuentra es, digamos, números muy pequeños para los países de las economías periféricas. Y eso tiene que ver con que están pensando en, bueno, digamos, eh, eh, cuántos dólares puedo comprar con una unidad de esas monedas periféricas, ¿no? Eh, Fíjense que si nosotros definimos el tipo de cambio como está definido en Argentina, eh, digamos, acá, bueno, acá estamos hablando un poco de la medición, dice hay dos maneras de medir la relación del tipo de cambio entre la moneda doméstica y la extranjera, indicando la cantidad de moneda local necesaria para comprar una moneda extranjera, es decir, tantos pesos por un dólar, o indicando cuánta moneda extranjera es necesaria
para adquirir una unidad de moneda local, ¿no? Son muy pocos los dólares que se requieren para comprar un peso, ¿cierto? En Estados Unidos funciona básicamente así. Eh, Obviamente, si, eh, eh, si, eh, si la relación de cambio entre el peso y el dólar fuese 20-1, hace bastante ya que fue esto, con el primer método el tipo de cambio sería 20 pesos por dólar, ¿no? Mientras que el segundo método sería, digamos que se hacen falta 5 centavos de dólares para comprar un peso argentino, ¿no? En países como la Argentina, sobre todo en países periféricos, funciona el primer método. En países centrales, generalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña y el Reino Unido, es decir, funciona el segundo método. Obviamente, si vemos, digamos, si aplicamos el primer método, es decir, cuántas cuántas unidades de moneda periférica tengo que reunir para comprar una unidad de moneda internacional o una unidad de divisa, vamos a hablar de las variaciones de esta relación de cambio. Vamos a hablar de devaluación o depreciación cuando se incrementa la cantidad de moneda nacional, moneda periférica, para adquirir una unidad de dólar. Es decir, se tienen que reunir más pesos para comprar un dólar. ¿Esto qué implica? Que el peso se abarató, ¿no es cierto? Es decir, se implica que que el dólar se encareció, porque ahora se hace falta más pesos para comprar una unidad de dólar. Entonces, esto implica que el dólar se encareció y que la moneda local se debilitó frente al dólar, ¿no? En general, digamos, hay muchos economistas que hablan de devaluación y depreciación como si fuese la misma cosa. En realidad esto no es tan así. La devaluación es cuando ese aumento de la cantidad de pesos para adquirir una unidad de dólar, ese encarecimiento del dólar, es deliberado y es buscado por la política económica, mientras que la depreciación ocurre cuando el Banco Central intenta no intervenir en el mercado cambiario y la depreciación ocurre, es decir, el encarecimiento del dólar ocurre por la libre interacción entre oferta y demanda de oferentes de divisas, oferentes y demandantes de divisas, ¿no? La revaluación, por el contrario, es cuando la moneda, la divisa, se encarece, se abarata y por tanto se hacen falta menos pesos para comprar una unidad de dólares. Si antes eran 20, ahora son 19, 18, 15, 10, 1, ¿no? Fíjense cómo en todas estas fue bajando la cantidad de pesos que necesito para comprar una unidad de dólar. Esta disminución de la cantidad de pesos para adquirir esta disminución de los requerimientos de pesos para adquirir un dólar, que es una especie de abaratamiento de la divisa, se conoce como revaluación si esa caída en la cantidad de dólares, de pesos necesarios para adquirir un dólar es una política deliberada de la intervención del Banco Central, perdón, y se habla de apreciación cuando el Banco Central no interviene y por el contrario, esa disminución en la cantidad de pesos necesarios para adquirir un dólar se produce por la propia interacción entre oferentes y demandantes. En este caso, mayor cantidad de oferentes de los que había antes, un incremento relativo de la cantidad de oferentes que había antes, en proporción a los demandantes, que hizo que haya exceso de oferta, digamos, de dólares, y esto hizo caer la relación de intercambio pesos por dólar. Entonces, hay apreciación cuando el Banco Central no interviene y esta variación en el tipo de cambio
no es deliberada, sino que es resultado de la propia interacción en el mercado cambiario, y hay revaluación cuando sí es deliberada, cuando hay una política, cuando el Banco Central eh, vende muchos dólares, llena las plazas de dólares y eso hace caer el tipo de cambio, ¿no? Eso es una revaluación. Mientras que, bueno, ya sabemos, devaluación, depreciación es cuando no hay intervención del Banco Central en el abaratamiento de la moneda local respecto a la moneda extranjera, digamos, cuando no hay intervención por parte, perdón, cuando en el caso de la apreciación, cuando no hay intervención por parte del Banco Central en la creciente capacidad de pesos necesarios para adquirir un dólar, y por otro lado se habla de revaluación, perdón, de devaluación, cuando este aumento en la cantidad de pesos para adquirir dólares es una unidad de dólar es deliberado por la propia interacción del Banco Central. El Banco Central decide que el tipo de cambio aumente y por ende el aumento del tipo de cambio siempre es un abaratamiento de nuestra moneda o un encarecimiento de la moneda local, perdón, de la moneda extranjera. Mientras que una caída del tipo de cambio siempre es una apreciación o revaluación e implica un encarecimiento de nuestra moneda respecto de la moneda local o de un abaratamiento de la moneda extranjera respecto de la moneda local. Espero que haya quedado claro, pero sí, aumenta el tipo de cambio. Si ese aumento del tipo de cambio es deliberado, devaluación. Si ese tipo de aumento de cambio no es deliberado, sino que es circunstancial del mercado cambiario, eso es una depreciación. Si el tipo de cambio disminuye, entonces es una revaluación si es buscada por el Banco Central, y si el tipo de cambio disminuye y no es buscada por el Banco Central, sino que es propio de la interacción coyuntural del mercado cambiario, es una apreciación. Perdón, apreciación. Bien, dicho esto, vamos a pasar en cuanto a seguir analizando conceptos asociados al tipo de cambio. Vamos a identificar algunas tipologías, distintos tipos. Particularmente, bueno, como ya dijimos, una cosa es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal se refiere a lo que veníamos hablando hasta recién, es decir, la cantidad de medios internacionales de pago, de divisas que, que puedo adquirir con una unidad de mi moneda. Esto es la segunda medición. La primera medición establecería que es la cantidad de monedas domésticas que tengo que reunir para comprar una unidad de la moneda internacional, pero siempre fíjense que el intercambio tiene que ver con la cantidad de monedas que puede adquirir, ya sea de moneda local o moneda extranjera, la moneda local o la moneda extranjera, ¿no? Eh, Esto es básicamente la definición. Obviamente que está asociado al tipo de cambio que ustedes básicamente conocen. Es el tipo de cambio al que hace referencia, digamos, la mayoría bueno, de los columnistas sobre la coyuntura económica, que, digamos, cuando hablan de un salto del tipo de cambio, cuando hablan de eh, cuando dicen el tipo de cambio o es tanto, se están refiriendo al tipo de cambio nominal, ¿no es cierto? ¿Por qué nominal? Bueno, porque de vuelta tiene que ver con la cantidad de monedas eh, que se pueden adquirir. eh, es el intercambio entre monedas, quiero decir.
¿no? Obviamente ese intercambio entre monedas puede ser un tipo, digamos, un intercambio fijo, es decir, que esté fijado por el Banco Central y que el Banco Central ponga a disposición todas sus reservas internacionales para sostenerlo y toda su política monetaria, si se quiere, para sostenerlo. Otra cosa es que el tipo de cambio sea variable y que esté determinado no por la intervención directa del Banco Central, sino que esté determinado fundamentalmente por, bueno, lo que vendría a ser el mercado cambiario, básicamente, sin intervención estatal, ¿no? Cuando uno habla de tipo de cambio fijo, se está refiriendo a, bueno, hay un compromiso por parte del Estado de mantener cierto nivel, piensen ustedes lo que fue la convertibilidad, el 1 a 1. Otra cosa muy diferente es el tipo de cambio eh, el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible, en donde no había, no, digamos, donde no hay ese compromiso por parte del Banco Central. Hemos tenido en algunos momentos de nuestra historia, lo cierto es que en Argentina, digamos, no siempre hay un compromiso por parte del Banco Central de mantener cierta estabilidad cambiaria, con lo cual tipo de cambio, digamos, variable puro, no, digamos, es muy difícil encontrarlo en la historia argentina, ¿no? Eh, eso digamos, una cuestión importante porque claramente, digamos, decir que el tipo de cambio lo deja librado del mercado es complicado, ya que, bueno, digamos, el mercado, sobre todo en un país con una gran demanda de divisas, hace que eso genere una gran presión al alza sin un compromiso estatal y sin una regulación cambiaria. Claramente va a haber una expectativa muy grande de devaluación y las personas van a salir a comprar porque sobre todo van a pensar que el día de mañana va a estar más caro aún. Entonces eso refuerza todos, digamos, los, se genera una profecía autocumplida, ¿no? Como la gente piensa que mañana va a estar más caro, salgo a comprar hoy y como eso lo hago yo, pero también lo hacen todas las personas, todos los agentes económicos, el tipo de cambio termina subiendo hoy, digamos, y mañana. Entonces se termina generando un comportamiento que lo induce a una profecía autocumplida, básicamente. A su vez, déjenme. A su vez, digamos, el tipo de cambio, bueno, como ya dije, muy parecido, puede ser, digamos, libre o regulado. El mercado cambiario puede ser totalmente libre o puede ser regulado, digamos, tener ciertas regulaciones estatales. Esto hace alusión a que, digamos, eh, en un contexto, por ejemplo, de tipo de cambio fijo, durante la convertibilidad, había una total libertad por parte de los agentes económicos de, nada, si uno quería, podía dolarizar todo su sueldo. Iba al Banco Central, iba a cualquier banco y compraba todo su sueldo en dólares, ¿no? Eh, y había tal libertad, uno no tenía ningún tipo de regulación sobre los montos que se podía adquirir, de hecho tampoco lo había hasta hace muy poco, digamos. Uno podía adquirir la cantidad de dólares que quiera en el banco al tipo de cambio vigente. Después, obviamente, eso, digamos, genera ciertas cuestiones asociadas a una gran demanda de dólares en un contexto donde siempre hay demanda de dólares porque hay toda una historia eh, de que siempre, digamos, se generó un gran rendimiento a todas las personas, un gran rendimiento de las inversiones en dólares en Argentina, con lo cual las personas que ahorraron en dólares o que invirtieron en dólares terminaron ganando más que las personas que ahorraron en pesos o invirtieron en pesos. Y esto hace que, digamos, en un mercado libre, en Argentina haya una gran demanda de dólares, que muchas veces, esto está asociado a la fuga de dólares, digamos, ¿qué es fuga? Bueno, fuga es justamente demandar dólares en este contexto, digamos, en un contexto de libertad, porque
básicamente moneda doméstica, son pesos que nosotros le entregamos al Banco Central a cambio de dólares, ¿no? Y esto implica fuga porque, bueno, hay claramente una caída del circulante que termina generando una, una salida de dólares por parte del Banco Central. Y esto obviamente puede llevar a una devaluación, a una gran, en algún contexto, una hiperinflación, en el sentido de que hay una gran demanda de dólares y el Banco Central se queda sin y el tipo de cambio se va por los aires. Y esto vamos a ver, bueno, en la unidad 11 se ve más detenidamente genera inflación. Pero, o lo que se ha hecho, digamos, en este último tiempo, sobre todo, digamos, en los últimos años de la anterior gestión, que fue tomar deuda externa para mantener esa libertad cambiaria y la posibilidad de que cualquiera pueda comprar la cantidad de dólares que quiera. Obviamente esa deuda después tenemos que pagarlas todos, ¿no es cierto? Es toda una generación de argentinos, ¿no? Eh, con exportaciones nuestras, con trabajo nuestro al resto del mundo. Pero eh, justamente un tipo de cambio regulado es aquel tipo de cambio en donde el Estado dice es tanto, pero es tanto, son tantos pesos lo que se necesitan para comprar un dólar, pero no todos pueden acceder porque hay ciertas restricciones, sobre todo hay ciertas preferencias. Aquellos que importan insumos de extrema necesidad, insumos estratégicos, tienen una preferencia, digamos, pueden acceder más, mientras que los que adquieren para atesorar, por ejemplo, dólares, o porque solamente quieren, o porque se van de turismo, quizás, digamos, o se les cobra un dólar más alto, o un tipo de cambio más alto, quiero decir, y esto obviamente genera todos los incentivos para que aparezcan los famosos mercados paralelos, ¿no? El mercado libre es un mercado donde el dólar paralelo es igual al dólar oficial. En el mercado regulado es generalmente donde comienzan a ver las brechas cambiarias, las famosas brechas cambiarias de las que estamos hablando últimamente mucho. Por último, digamos, podemos hablar de lo que se conoce como tipo de cambio efectivo. Esto ya lo vimos incluso antes en la parte de comercio exterior, cuando los diferentes exportadores tienen incluso hasta costos asociados, y estos costos asociados a llevar el grano, por ejemplo, al puerto de Rosario, es diferente de un campo en Rosario que de un campo en Córdoba, como ya lo dije, como ya lo expliqué. Para exportar el campo Rosario tiene que afrontar costos de exportación muy bajos y eso hace que reciba los dólares y directamente esos dólares lo pase a pesos y se quede con la ganancia, mientras que el campo en Córdoba, en Santiago del Estero, en Chaco, en Santa Fe, bueno, en el norte de la provincia de Santa Fe, en Corrientes, quizás tenga que afrontar un costo de traslado hacia el puerto de Rosario, y eso hace que todos esos exportadores, cuando reciban sus dólares y los conviertan a pesos, tengan que pagar un costo por exportar esos dólares, por llevar esos dólares, esas hojas, por ejemplo, hacia el puerto de Rosario, ¿no? Y eso hace que, en términos prácticos, reciban un tipo de cambio más bajo, ¿no? Porque por cada dólar que reciben, se los cambian a pesos, pero esos pesos tienen que, en parte, ir destinados al pago de este servicio logístico, ¿no? Pero también hay otros que pueden ser con impuestos, las famosas retenciones generan tipos de cambio diferenciales, porque claramente si hay que pagar un impuesto, una retención por la exportación de soja, eso hace que cada dólar que yo recibo y lo cambio a pesos, una parte vaya para pagar ese impuesto y otra parte sea para percepción mía, digamos. Y eso hace, digamos, y eso solamente lo recibe, sucede el exportador de soja, digamos, o la persona que está agravada por esta, alcanzada por esta retención. Pero si yo importo, por ejemplo, si yo exporto software o conocimiento, eh, bueno, o exporto autos, bueno, yo no tengo retenciones a eso y eso hace que, bueno, que reciba el tipo de cambio oficial, digamos, por cada exportación.
Luego tenemos lo que se conoce como tipo de cambio múltiples, que también está muy asociado al tipo de cambios efectivos. En el caso de lo que se conoce como tipo de cambio múltiples, acá también, digamos, son tipos de cambio en los que operan diferentes, por ejemplo, derechos de exportación, lo que se conoce como, digamos, retenciones, también aranceles a la importación, el hecho de, por ejemplo, para pagar zapatillas producidas en otros países, se les pide un tipo de cambio efectivo mucho más alto porque se le pide el pago de un arancel, aparte de, digamos, la cantidad de pesos eh, que igualan al precio internacional por los dólares, por el tipo de cambio, quiero decir. Además de eso, se les pide un arancel que protege la importación, digamos, perdón, que protege la producción local de la importación masiva de zapatillas, ¿no? Obviamente existen varias formas de generar tipos de cambios múltiples, las retenciones son unas, los aranceles son otras, también los subsidios a las importaciones, pensemos importaciones de extrema necesidad como insumos estratégicos que tienen algún tipo de subsidio porque se les exige un tipo de cambio más bajo para la compra. Y bueno, digamos, esto genera que en términos efectivos haya muchos tipos de cambio diferentes eh, y que todos los sectores, cada sector perciba tipos de cambio diferentes. Eh, a su vez, luego tenemos lo que se conoce como, obviamente, en el caso de tipos de cambios múltiples, la contracara es el tipo de cambio efectivo único, en donde todos los productores perciben el mismo tipo de cambio, ya sean importadores, ya sean exportadores, ya sean eh, para comprar dólares para ahorro, ya sea para irse de vacaciones, todos perciben el mismo, es el tipo de cambio único. Por último, tenemos lo que se conoce como el tipo de cambio real, que este tipo de cambio real lo que nos dice es básicamente el poder adquisitivo que tiene el dólar con respecto a una cierta canasta de bienes en Argentina, ¿no? Entonces, claramente, la cantidad de bienes que un dólar puede comprar en Argentina difiere mucho de la cantidad de bienes que un dólar puede comprar en Estados Unidos. ¿Entienden? Entonces, esto habla de ya no la relación de cambio entre la moneda doméstica y la moneda internacional, sino la relación de cambio entre distintos bienes y la moneda, digamos, en el país local, a los precios locales y la moneda extranjera, ¿no? Eh, Obviamente esto hace también una definición de tipo de cambio real, es, bueno, eh, el tipo de cambio por el precio de la canasta esa en moneda internacional dividido el precio de la canasta esa en precios locales, ¿no? Entonces, pensemos una canasta, digamos, básica, por ejemplo, con alimenticia, digamos, con tanto tipo de con tanto leche, con tanta leche, con tanta harinas, con tanta carne. Bueno, ¿cuánto cuesta eso en el resto del mundo? Multipliquémosla por el tipo de cambio y luego dividámosla por lo que sale esa canasta acá en Argentina y vamos a ver si, digamos, podemos comprarnos más o menos eh, que en los países, en los otros países. Eh, Perdón, no sé qué pasó. Eh, Acá, evidentemente. Eh, digamos, dice si hay una variación del tipo de cambio entre dos momentos determinados,
puede interesarnos saber cómo hemos visto en agregados, en otros agregados económicos, em, cuánto de esa variación nominal es real en términos de los demás precios de la economía. En ese caso decimos que si la variación del tipo de cambio nominal es mayor que el resto de los otros precios de la economía, es decir, si aumentan del tipo de cambio y los otros precios de la economía quedan constantes, fíjense que el tipo de cambio real va a aumentar. ¿Por qué? Bueno, porque claramente esa canasta, que en el mundo tiene un precio, eh, en Argentina, digamos, los dólares asociados al pago de esa canasta internacional son más altos, pero los demás precios no. Entonces, lo que estamos diciendo es que los precios de nuestra economía no. Entonces, lo que estamos diciendo es que el dólar gana poder adquisitivo para adquirir esa canasta en nuestra economía respecto de las otras economías, ¿no? Entonces, quizás ustedes se recordarán luego de la convertibilidad, de la caída de la convertibilidad, o ahora, digamos, hay un gran salto del tipo de cambio y la Argentina estaba muy barata y se llenaba de turistas. ¿Por qué se llenaba de turistas? Bueno, porque los precios, el aumento del tipo de cambio no se había trasladado tanto a precios, no había habido tanta, había habido mucha inflación, pero no tanta como la devaluación, o como digamos, en ese contexto fue una devaluación, eh, y los precios se quedaron quietos, con lo cual los dólares podían adquirir muchos pesos y a su vez esos pesos podían comprar muchos bienes porque los precios de los bienes se quedaron constantes. Entonces, eso es el tipo de cambio real. Es el poder adquisitivo que tiene la divisa respecto de los bienes en nuestra economía a los precios de nuestra economía. Eh, Obviamente, también está lo que se conoce como paridad de poder adquisitivo. Básicamente lo que dice es necesario hacer una precisión adicional con respecto al tipo de cambio real. Si el tipo de cambio nominal si con el tipo de cambio real que estamos relacionando el valor entre dos monedas de dos países, no solo tenemos que tomar la evolución, digamos, de los precios de nuestra economía, para ver cómo ha variado, digamos, para ver la variación real, sino también la variación de los otros precios de los países que emite la divisa. Y así, digamos, lo que nos interesa saber es cómo evoluciona el poder adquisitivo de nuestra moneda. Lo que estamos diciendo es, digamos, bueno, justamente poner en relación la devaluación que hubo con la inflación que hubo acá respecto de la inflación que hubo en el resto del mundo. En general, en los países, digamos, centrales, la inflación es muy baja, los precios son muy constantes y esto hace que, digamos, la variación del poder adquisitivo no sea tanta, digamos. Eh, la variación del tipo de cambio nominal entre dos momentos habrá que dividirla por la variación del índice de precios internos y multiplicada por la variación del índice de precios de los otros países en ese lapso. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, digamos, la devaluación que hubo en nuestro país habría que multiplicarla por la inflación internacional y dividirla por la inflación doméstica para tener en cuenta, digamos, bien cómo varió el poder adquisitivo en ese periodo. Eh, Justamente si la inflación doméstica, digamos, eh, fue muy baja y la inflación local fue también baja, pero hubo una gran devaluación, bueno, va a haber un gran salto del tipo de cambio real, pero si en realidad la inflación doméstica, perdón, el tipo de cambio doméstico saltó mucho, hubo una gran devaluación, pero los precios también nuestros aumentaron tanto, y bueno, ahí el tipo de cambio real no va a variar mucho. Dice, el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo es útil para la comparación de agregados entre ambos países, como por ejemplo el Producto Bruto Interno, eh, digamos, tanto absoluto como per cápita, ya que estos valores
no suelen ser comparables en periodos muy largos de tiempo cuando estos agregados se convierten en valor de una moneda única como el dólar, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros medimos todo lo que produce nuestra economía y lo multiplicamos por los precios de los Estados Unidos, ¿no? Puede ser que tengamos, digamos, un eh, digamos, eh, una magnitud de Producto Bruto, pero lo que hay que hacer, digamos, como esos bienes finales que se producen en nuestra economía, no se venden a los precios de esos bienes, sino que se venden a los precios a nuestros precios. Lo que hay que hacer, en todo caso, es, digamos, expresarla en nuestros precios eh, y dividirla por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, justamente, ya que estos valores no suelen ser comparados en periodos muy largos de tiempo, cuando estos agregados se convierten en el valor de una moneda única como el tipo de cambio nominal, pero su cálculo no solo es algo complejo en sí mismo, sino que además tiene el inconveniente de que el conjunto de bienes producidos en distintos países suele ser diferente. Es decir, claramente, si nosotros producimos una determinada cantidad de bienes en Argentina y lo queremos medir en los precios norteamericanos, vamos a ver que, bueno, va a haber bienes que nosotros producimos acá que no tienen precio en Estados Unidos porque son diferentes, porque Estados Unidos no produce eso. Entonces, justamente, digamos, eh, lo que se intenta hacer es medir, digamos, el poder de compra en precios locales que se genera en nuestro país, ¿no? Lo que dice, fíjense, digamos, por este motivo, los intentos que se llevan a cabo consisten en abordar una canasta de bienes más o menos común en todos los países y comparar la variación de la misma en cada uno de ellos en su moneda para estimar los tipos de cambio implícitos, perdón, en esa comparación. Y analizar luego su volumen en el tiempo. Claro, es decir, lo que se hace es, fíjense, es agarrar digamos, no se mide todo el producto argentino, sino que se mide una canasta que se encuentra en todos los países del mundo, se la miden los precios de acá y se la divide, si se quiere, por el tipo de cambio de acá, ¿no? Entonces, eh, esto muestra básicamente, eh, digamos, cuánto sale esa canasta de forma más homogénea que medirla en precios, digamos, internacionales que quizás no reflejan, digamos, la realidad económica del país, ¿no es cierto? Un caso, digamos, por ejemplo, una forma de esto es medir, por ejemplo, lo que se conoce como el índice Big Mac, que, digamos, no es una canasta, sino que es un bien, y es la hamburguesa Big Mac, ¿no? Que se compara el precio local y el tipo de cambio implícito en ese producto en todos los países, ¿no? Y lo que se da cuenta es que generalmente en países periféricos eh, sale mucho más barato la Big Mac que en países extranjeros, porque bueno, los costos laborales son muy bajos, los precios de producción son muy bajos, y esto hace que sea muy fácil acceder a esa canasta, y por ende, digamos, la cantidad de producto o de Big Mac que se pueden comprar en Argentina con $1 es muy diferente de la cantidad de Big Mac que se puede comprar en otro país con $1, ¿no? Eh, bueno, yo les pediría que lean hasta acá. Eh, la clase que viene vamos a intentar avanzar un poco más, sobre todo, bueno,
con tipo de cambio y comercio exterior. Vamos a problematizar un poco esta relación entre exportaciones y tipo de cambio e importaciones y tipo de cambio. Pero sí, les pido que lean hasta acá y luego me hagan preguntas en el chat, así podemos ir avanzando en esta unidad de, eh, de mercado cambiario. Que tengan una buena semana.